Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. Los psicólogos, los sociólogos, también economistas, ingenieros, arquitectos, están usando cada vez más en tiempos recientes la palabra resiliencia. Y ellos saben perfectamente bien de lo que están hablando, pero yo creo que nosotros no lo sabemos con tanta claridad y con tanta precisión. Es por eso que Diálogo Abierto aceptó la sugerencia de una de nuestras colaboradoras, quien nos propuso el tema de hablar acerca de una cultura de vida para fundar un estilo de resiliencia que conduzca a una existencia digna. Y aunque les parezca un poquito complicado, resulta que no lo es. Y además no abandonen la sintonía porque yo estoy segura de que a ustedes les va a encantar comprobar a lo largo de este programa que ustedes también pueden ser resilientes. Para ello están aquí los protagonistas absolutos de la noche de hoy, que son nuestros invitados, a quienes doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Lisset Vila, por estar aquí, por proponernos el tema. Tú eres la colaboradora de Diálogo Abierto. Fantasma. Siempre nos propone temas interesantes, realmente. Te agradecemos muchísimo. Bueno, siempre me gusta recordar, sabes que lo digo, musicalizadora. Yo te conocí ahí y luego viene todo lo demás. Es una gran documentalista, una buena promotora cultural también, y es la creadora y directora del proyecto Palomas, casa productora de audiovisuales para el activismo social. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias también por recomendarnos a estos invitados. De lujo. De súper lujo. Ania Mirabal, muy buenas noches. Bueno, Ania es psicóloga y ella es coordinadora. Socióloga. Socióloga. Bueno, pues mira, ya yo dije que era psicóloga. Casi. Como nos atendió hoy. No, bueno, como nos atendió también antes de empezar el programa. Bueno, pero los sociólogos también tienen que saber psicología y estudiarla. Bueno, Ania Mirabal es la coordinadora de proyectos de equidad y cultura de paz del Centro Félix Varela. Bueno, también las gracias a Sergio Cabrera. Sergio Cabrera es el coordinador general del proyecto Palomas. Yo, como les decía al inicio, uno escucha resiliencia, entiende o se cree que entiende más o menos de qué se trata, pero como venía aquí a conversar con ustedes, acudí al diccionario, que me encanta el diccionario, cosa que a veces no hacemos, y entonces, recomendación, ir más al diccionario. No tiene nada que ver con la resiliencia. Sí, ¿O también. sí? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Sí. Bueno, el diccionario de la lengua española de la Real Academia, que pienso yo una obra muy digna de tener en cuenta porque ahí está la colaboración de todas las academias de la lengua, el sistema de academias de los países de Iberoamérica, dice que resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un estado, a una situación adversa, pero también es la capacidad de un material, dicen que de recuperar su estado inicial cuando ha terminado la perturbación, dice el diccionario, la presión, el elemento, lo que sea a la que fue sometido. Dicen que el español lo tomó del inglés, pero que hay un origen en latín, que es resilire, que dice que significa como saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. Entonces, es adaptarse, es recuperarse, es replegarse. Desde el punto de vista de las diversas especialidades de ustedes, explíquennos qué cosa es resiliencia. Y empieza la socióloga. Le tocó. Bueno, siempre hablar de algunos temas tiene que partir de la experiencia práctica, Lorena. Claro. Entonces, voy a contar un poco desde el trabajo que hacemos en materia ambiental, ahora que también estamos hablando tanto de cambio climático. Y justamente es esa capacidad de los sistemas en general y pensando en los seres humanos de recuperarse ante un evento que natural o de cualquier tipo en un corto tiempo. Pero para eso hay que prepararse, ¿no? Es esa capacidad que tenemos de recuperarnos, pero hemos creado condiciones. O sea, usted está hablando de la capacidad de una comunidad, de una población, de un país, porque la resiliencia no es solamente algo que pueda practicarse individualmente. No, en colectivo y pareciera que es mejor, ¿no? De manera participativa, de manera organizada,
también nos podemos preparar para recuperarnos, por ejemplo, en materia alimentaria, cuando pasa un ciclón, un huracán en Cuba que a veces nos deja sin alimentos de inmediato. Si usted ha previsto anteriormente esas siembras, esos cultivos que son más resistentes ante eventos extremos, usted podrá tener alimentos en un corto tiempo y no se afectará tanto. Entonces, también tiene que ver, a veces, Lice sabe, ¿no? Las personas tienen una capacidad, unas más que otras, pero también es desde la experiencia, desde la preparación que tienen a recuperarse antes, siempre es ante eventos adversos, ¿no? Tú bien decías, el diccionario está diciendo que un Habla de material de presiones, y el latín está diciendo, reboto, o sea, vuelvo a la posición anterior. Entonces, por ahí va, aunque la palabra realmente no es muy amigable en estos tiempos. Entonces, usted decía de proyectos medioambientales fundamentalmente. Comunidades. Háblenos un poco de esos proyectos, quién los organiza. Bueno, realmente el centro responde a demandas de comunidades en diferentes situaciones, en diferentes contextos, sobre todo rurales, en las montañas, en las zonas montañosas, en comunidades que están expuestas de alguna manera a situaciones adversas, ya sea naturales, sociales, etcétera. Y el centro lo que hace es justamente crear capacidades, formar para que de manera colectiva las personas puedan idear, concertar, dialogar frente a adversidades. Usted decía, si escogemos determinados tipos de cultivos que sean resistentes a las adversidades características del clima, bueno, estamos hablando de Cuba, pero eso vale en cualquier tipo de situación, ¿verdad? En cualquier tipo de país, lo mismo una zona de montaña que un llano. Entonces, llegar a tener capacidad de resiliencia implica también un estudio o una investigación. Por supuesto, implica un estudio, una investigación y también de que las personas propongan, y una cultura que hay detrás. O sea, usted puede buscar cultivos muy resistentes, pero que no esté en la cultura del lugar. ¿Por qué voy a imponer? O sea, vamos colectivamente a dialogar para qué es lo que necesita esta comunidad para recuperar su alimentación en corto tiempo. Hay que tener en cuenta hábitos, costumbres, cultura, deseos, necesidades. Bueno, a ver, desde su punto de vista, ¿desde qué punto de vista usted nos va a enfocar el asunto? Desde la perspectiva de un lenguaje positivo. En síntesis sería pasar de una cultura de la queja a una cultura de la positividad de la vida. ¿De qué se trata? Poder llevar a la vida cotidiana una realidad que está mucho más allá de lo que habitualmente podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que hacemos habitualmente? Ante un conflicto, no pensar en su solución, sino pensar simplemente en cómo quejarnos y creer incluso que eso va a ser solución, ¿no? Aquí se está hablando de otra perspectiva, resiliente, una perspectiva donde yo pueda mirar con optimismo esta realidad difícil que yo pueda tener en mi vida particular, pero también cómo ese lenguaje puede evocar al otro, puede llegar que al otro. El otro está viendo un conflicto en mí, pero está viendo también una actitud resiliente en mí. ¿A través de qué? Del lenguaje. Palabras, por ejemplo, que de una manera u otra hieren, palabras que hablan de dolor, evidentemente no solucionan conflictos. Simplemente que lo que hacen es recordar que hay un conflicto. Aquí se está hablando de otra perspectiva, se está hablando de positivizar incluso realidades que pueden resultar, que te repito, complejas, ¿no? Complejas. Sí, porque parecería, a veces uno piensa que la manera en que uno se expresa, digamos, no es tan importante con respecto a la solución de un problema. Claro. Pero siente uno, ahora que usted estaba diciendo eso, yo pensaba en que uno siente a veces que hay personas
como que te atormentas un poco porque son negativas. Uno dice, ay, es que fulano es negativo. Y uno percibe eso precisamente a partir de lo que dicen. Exacto. Y de cómo se expresan. Incluso cómo eso Pero no eso, solamente puede esa- afectar, que hay estudios muy Sí. serios sobre la neurociencia, Sí. de cómo puede que afectar a uno, no solo psicológicamente o no solo afectivamente, sino desde el punto de vista de lo neurológico, ¿no? Cómo incluso se puede somatizar todo eso que estoy expresando desde un modo O sea, que no negativo. es solamente que a uno le llegue esa, Sino- digamos, energía negativa o esas cosas que uno Exacto. dice que dice, ay, esta persona sino que como puede que transmitirlo también. no me transmite alegría, no me Exacto, transmite optimismo. Exacto. O sea, se perjudica uno mismo también. Se perjudica a uno. Sí. Y está comprobado, Y es- dice usted, desde el punto sí, de vista de estudios de sí. neurociencia. Hay una escuela muy seria Sí. en España, se llama el Jardín de Junio, que tienen estudios muy serios con resonancias magnéticas, con electroencefalograma, sobre cómo personas está básicamente dirigida a personas de empresas, o sea, personas que se dedican a las relaciones humanas, a las relaciones públicas, y cómo la modulación del lenguaje pueden incluso potenciar acciones de éxito empresarial, ¿no? Y de ahí, y científicamente probado, o sea, con estudios serios, repito. Claro. Deportistas, artistas, Entonces eso también, por supuesto, es aplicable a nuestra propia vida por supuesto. cotidiana Por y supuesto. a las situaciones, perturbadoras, como dice el diccionario, ¿verdad? O adversas, difíciles, porque todos pasamos por situaciones difíciles. Hablando, a mí me gustaría que tú dijeras lo que quieras, que para eso nos propusiste el tema y eres la invitada. Pero, además de que hay que felicitarte por tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias. Además de felicitarte, se acaba de poner en el Festival de Cine Mujeres de la Basura al Bienestar, uno de los documentales que tú, junto con Ingrid León, has realizado. En general, ahora que escuchándolos a ellos, pienso que estas mujeres de este documental, quizás los papás de Soy Papá de Cualquier Manera, quizás también Estoy Viva, las mujeres de Estoy Viva, lo voy a contar, han tenido un comportamiento resiliente. Tú escoges así a tus personajes para tus temas, cómo escogen ustedes, cómo trabaja Palomas en eso y cómo tú ves a los propios personajes de los documentales que hacen ustedes. Sí, mira, esas personas que llegan a Paloma, mujeres y hombres, llegan porque necesitan de Paloma para ayudarles quizás a mediar con otra institución o simplemente porque quieren decirnos, y Sergio ha sido también parte de las personas que van desde las 6, las 7 de la mañana a contar sus historias y van y dicen, nosotros, bueno, yo quiero, hace poco, ¿verdad? La señora que fue, yo quiero contar mi historia, pero yo no quiero dar el rostro. Después que terminó de conversar con Sergio y conmigo, pregúntale a Sergio, dijo, yo quiero dar el rostro, yo quiero darlo, porque quería no solamente no dar el rostro, quería que le cambiáramos hasta el timbre de la voz. Le dije, bueno, pero ya es demasiado lo que nos estás pidiendo. Bueno, porque van a plantear, Sí, porque conocen porque la obra de quieren dar su Paloma y claro. saben lo que hay allí. Quieren Y dar su testimonio, quieren hacer sus denuncias personales. Claro. ¿Qué pasa con...? Sí, siempre lo primero es, bueno, no quiero que sepan que soy yo o quién No, soy yo. eso casi siempre no pasa eso. No, Quieren dar su rostro. quieren dar su rostro. Y eso es lo más interesante, porque es cómo decir sus historias de vida de esa manera, yo diría, traslúcida, y eso le da una fuerza a una obra audiovisual, Claro. sin duda, le da una credibilidad, le da un sentido de convocación. Mira, yo te voy a decir algo en el tema, por eso te hablaba tanto de eso y por eso quería que Ania, que le conozco también, que trabaja el Centro Félix Varela con muchos años, ¿cuántos años? 20 años lleva, 20 años en Cuba trabajando ese tema, y Sergio, que ha trabajado este tema también, es que resiliencia es más que resistir.
Y eso es muy importante. En Cuba, en muchos lugares hablamos de la resistencia, la cultura de resistencia, y la gente como que se queda solamente resistiendo. Y ese no es el propósito de vivir, solamente resistiendo, sufriendo, aceptando el dolor. Por eso en el 2012 Paloma crea una fábrica de felicidad. Qué locas están, qué locos. Ah, sí, loquísimos y loquísimas estamos. Porque ese tema de la felicidad es más allá de eso que siempre digo, no sé, de algo que viene del destino, sí, que viene de no sé dónde. No, es un proyecto de vida concreto, es un programa de vida concreto. Y por eso los documentales de Paloma tienen en ese discurso comunicacional que las personas denuncien desde su dolor, pero también desde sus sueños, lo que quieren, desde sus esperanzas. Muchas y muchos protagonistas han podido pasar eso. Otras personas no han podido. Pero la gran mayoría, a partir de que dan sus testimonios, tú has ido a las presentaciones, Ana, de Paloma, cuando esas personas se ven en esa pantalla, se oyen, les aplauden, cambian su punto de vista. Y te digo, tenemos evidencias de muchos y muchas protagonistas que han cambiado el rumbo de sus vidas, y eso es una satisfacción. Sí, porque no se trata, a veces uno piensa o alguien puede pensar, bueno, esa persona es así, tan fuerte, tan optimista, tan exitosa, porque no ha tenido conflictos, porque no ha tenido que chocar con la vida. De eso se trata la resiliencia, porque en la vida todos tenemos adversidades, frustraciones. Por ejemplo, es un poco, Sergio decía, de lo negativo, es pasar de la catarsis a la propuesta. O sea, claro. ¿Qué necesidad de catarsis tenemos cubanas y cubanas en muchos espacios? Y decimos, hay que expresarlo, hay que decirlo, pero eso tiene un momento. O sea, si usted no hace propuesta, claro, una propuesta que sea escuchada, que yo siento que es un poco lo que el ICE logra con el audiovisual. O sea, hay personas con conflictos, con deseos, con sueños, que también cuentan cómo salieron y tienen una propuesta que es visible. El tema audiovisual es interesante en términos de formación para estos temas, porque usted ve una persona que lo logró, y muchas veces las personas necesitan como un referente, ver cómo esa persona tiene tantos o menos o problemas que yo, o conflictos, y ahí está, y buscó la solución, y aunque sea es denunciarlo, decirlo, claro, que me escuchen, ser escuchada. O sea, las personas... Sí, ese sería, como dice usted, digamos, el paso de la catarsis, que también lo necesitamos, ¿verdad? Porque negar que hemos sufrido una adversidad, negar que... Oye, a veces es innegable. Sí, el no. conflicto hay que verbalizarlo. Exacto, hay que verbalizarlo. Claro. En un primer momento. Exactamente. Pero no puede ser eterna esa verbalización del... Porque esa verbalización es dañina para los demás y es dañina para uno también. Claro. Cuando es reiterativa. Exacto, exacto. Y no conduce a propuesta, no conduce a transformación, a recuperación, a felicidad, a estar en un estado mejor y positivo. O sea, quedarnos en esa situación y cuando decimos conflictiva, propuestas, eterna. por ejemplo, es que a veces es difícil uno en su soledad y en su... Todos creemos que nuestro problema... Es el más grande. ¿Verdad? Es el más grande. Sí. Y depende también del digamos, del contexto en que estemos. Pero es que hay que aprender, es que eso se aprende también, se aprende a participar, se aprende a compartir. ¿Cómo se aprende? A ver, ¿cómo podemos aprender? Claro que podemos aprender. Basta con tener el espacio y la disposición. Uno, hay que tener disposición al cambio, ¿no? A la disposición a la mejoría, la disposición, y parecería algo utópico, pero realmente ese es el primer paso. Quiero salir del estado en el que estoy, quiero regresar a el estado que me conocí. Muchas personas dicen, yo era tan feliz. Bueno, ¿qué has hecho para volver a ese estado? Y del tema que me ocupo... ¿Y tienen ejemplos concretos, digamos, de cosas que hayan logrado ustedes a través de los proyectos o que conozcan a través de la literatura? Porque, por ejemplo, uno se encuentra por ahí recomendaciones que yo no sé si son... Porque, bueno, se publican también muchas tonterías, ¿no? Lo bueno y lo malo de Internet es que todo, cualquiera pone ahí lo que sea.
Pero, por ejemplo, se dice que es bueno creer en o sea, identificar cuáles son nuestras habilidades y creer en ellas, creer en el cambio, creer que las cosas pueden ser cambiadas. Y hay una que me llamó la atención porque dice, hay que cuidarse, hay que nutrirse y hay que acompañarse. Exactamente. A ver qué experiencia tienen ustedes en ese sentido. Lisa. Bueno, yo en el caso de Palomas, Sí. yo creo que es importante que las personas empiecen, o sea, que piensen que recuperarse. Primero hay que tener interés para recuperarse, o sea, esto no es violines, no, tienes que tener una interés, tienes que tener una fortaleza. Hay que proponerse. Pero o sea, además... podemos aprender a ser resilientes, podemos. Pero tienes que aprenderte tú misma y tú mismo. ¿Dónde estás? Hay ¿En que qué conocerse. hueco? ¿Cuál es? Mira, Paloma está también proponiendo otra convocatoria, que tú puedes tener oportunidades en la vida, Sí. pero tienes que tener las posibilidades para poder echar para adelante ese acceso a esas oportunidades. Porque muchas cosas que le decimos, ¿verdad? Condiciones creadas, muchas cosas que decimos quienes hacemos, como el Centro Félix Varela, en este caso Sergio y yo y todo el equipo de Paloma, que estamos convocando a la gente y convocándolo. Y tenemos... También nos apropiamos de un discurso que es un discurso general, que es un discurso que deviene de la academia, que es bueno, que ha estudiado. Claro. Bueno, Ania es socióloga, pero hay que aterrizar las cosas. Yo siempre digo, y vamos a recordarla porque siempre la recuerdo, a Isabel Moya, que decía, no, espérense, las dificultades del género, los problemas de género arrancan las mujeres cubanas cuando nos paramos delante de la cocina. Ella decía, Claro. de fogón. O sea, no podemos matizar, ¿verdad? O idealizar cosas que son problemas, pero ¿cómo salir de esos problemas? Yo creo que, O sea, que eso... una parte sería, de algún modo, poner los pies en la tierra. Absolutamente. Absolutamente. Poner Pero- los pies en la pero tierra. también eso no es ¿Cuáles fácil. ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Qué es lo que me rodea? Hay que Las oportunidades que tiene. Quien me acompaña, salgo a buscar el apoyo. El apoyo. Salir a buscar el apoyo. Hay comunidades. Sí, Sí. ahí hay una clave que va a ser Estamos en la recta final del esencial, que va a ser Ya. la solidaridad en el conflicto, digamos. Tu problema es mi problema también, y entre los dos podemos buscar soluciones, ¿no? Lo que hay que buscar la otra parte. Claro. Sí. Que no es a veces no la solamente tienes. que no es solamente soñar con la No. porque el sueño se nos separa de esta realidad, ¿no? Sí, entonces ya cuando lo ponemos lejos como una cosa irreal, inalcanzable. Exacto. Pero yo creo que tiene un valor esencial el poder compartir, que no es solamente quejarnos tú y yo de lo que ya sabemos, sino poder compartir, trazar estrategias con esto que yo tengo, poco, mucho, con Esto es lo esto que tengo. otro. Esto es lo que tengo y sobre esto yo tengo que construir. Mañana podrá ser mejor, aspiro a que sea mejor, pero yo tengo que construir con los pies en la tierra desde esta realidad. Desde esta realidad. Mira, Ania tiene experiencia con mediación Pues queda de un conflicto. minuto. Desde el Centro Félix Un Varela, ejemplo. eso es lo que hacemos, enseñar a las personas a concertarse. Esa queja que puede ser de una comunidad, de una persona no desorganizada, en mesa de diálogo y poner arriba de la mesa deseos y soluciones comunes. Y a eso se aprende con herramientas específicas en talleres que hacemos en las comunidades. Eso es lo que hace el Centro Félix Varela. Esa cultura de paz es la cultura del diálogo, de la concertación, de la De la negociación, solidaridad. de la mediación. De la mediación. Bueno, pues yo les digo que nuestro coordinador no quiere ser resiliente porque dice que ya... Bueno, pero este programa es una maravilla porque estamos llegando casi a fin de año. Estamos... A ver si la gente se puede edificar para el próximo año de otra manera. Me parece muy bien porque, bueno, te agradezco porque, y les agradezco a ustedes, este es el último diálogo abierto de este año. Nos vamos a ver nuevamente el 7 de enero. Nuestro canal está preparando una programación especial que les va a gustar muchísimo. Pero piensen, resiliencia, cómo identifico lo que me rodea, cómo voy más allá
porque con lo que tengo hago un poco y con ese poco puedo obtener un mucho en algún momento. Un poco más de resiliencia, buenos propósitos para el próximo año. Muchísimas gracias y hasta el 7 de enero.